Esto es Español para Todos y nuevamente les doy la bienvenida a Proyecto E. Yo soy Jerónimo Rosete. El tema de la clase de hoy será el mapa conceptual. Para ello ya están con nosotros los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila. Recuerden que el objetivo de este programa es compartir con las y los estudiantes herramientas para la práctica social del lenguaje. Así que sin más, comenzamos. Esto es Proyecto E. Muchas gracias, Jero. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el mapa conceptual. Fíjense que tengo también un alumno que se llama Víctor. A él le ha costado mucho trabajo organizar la información, sobre todo, por ejemplo, de libros de historia o libros de ciencias, que son algunas de las materias, por ejemplo, que manejan mucha información o datos que luego hay que obtener precisamente para estudiar. Esta dificultad que él tiene precisamente para manejar estos datos es porque no tiene una técnica determinada. El día de hoy, pues, como les comentaba, vamos a abordar el mapa conceptual. Además de lo que ya les mostré, la información que van a necesitar, también van a ocupar algunos marcadores, quizá colores, marcatextos, hojas blancas o fichas o donde quieran ustedes trabajar y lapiceros y lápices. Comenzamos. ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Vamos a seguir trabajando en este tema del mapa conceptual, que es muy importante para toda tu vida académica. Te lo aseguro, lo vas a utilizar de manera recurrente en cada uno de los niveles y qué mejor que aprenderlo bien desde el principio. Entonces, bueno, lo primero que debes saber es que el mapa conceptual es un organizador gráfico. Nos va a funcionar para organizar, para reducir la información de un material largo a algo más sencillo. Imagínate que tú conoces algún lugar y posteriormente regresas a él, necesitarías un mapa, o si ya lo conoces, existe previamente en tu cabeza información de cómo llegar de un lugar a otro. Lo mismo es el mapa conceptual. Nos permite llegar a un punto de la información a otro sin que sea necesario repetir todo el proceso de la lectura completa o inicial. Así que bueno, este de los mapas conceptuales tiene que ver con una estructura jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que va de lo más importante y general a lo más específico y menos importante. No lo olvides. Bueno, algunos de los elementos que debes de tomar en cuenta es que el mapa conceptual, va a tener siempre el tema en la parte superior y posteriormente más abajo tendrá los conceptos claves o las palabras que siguen en un orden descendente en la jerarquía. Debajo de ellos podríamos poner más información incluso que consideremos importante para añadir. Los mapas conceptuales siempre van a estar compuestos o van a sustentarse de, como su nombre lo dice, conceptos. Ojo, no es un mapa de definiciones, es un mapa conceptual. Por lo tanto, vamos a utilizar palabras y estas regularmente van a ir encerradas idealmente en óvalos o en rectángulos. Las palabras que van a estar escritas dentro de él deben idealmente también estar en mayúsculas, aunque bueno, no hay ningún problema que estén en mayúscula y minúscula, y se van a relacionar mediante líneas. De una línea a otra, tú puedes colocar algunas palabras que se van a llamar conectores. Estos conectores nos permiten entender cuál es la relación que existe entre el concepto de un nivel superior al de un nivel inferior. Ahora, un mapa conceptual siempre debe conservar el orden, la jerarquía, siempre debe ser claro y de alguna manera debe permitirte a ti consultar en un momento posterior la información que ya has leído para que no te pierdas y tengas el conocimiento fresco para futuros trabajos y textos adicionales. Así que bueno, espero que haya sido claro y que podamos ayudarle a este chico, a este alumno, para que tenga mayor precisión en lo que tiene que hacer. Muchas gracias, maestro Mejer. Efectivamente, ahora es el turno de que apliquemos precisamente esa estructura que usted nos acaba de mencionar. Para eso tenemos aquí el esquema de creación de cómo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a construir nuestro mapa. Para eso, el primer punto sería elegir el tema, es algo muy fundamental. Posteriormente, hay que leer el texto, luego identificar ideas principales, posteriormente palabras claves y finalmente llegamos para construir un mapa. Parece muy sencillito, pero vamos a ir revisando punto por punto para que nos quede muy claro, porque tal como ya se ha mencionado, esta estrategia pues la vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida académica, entonces es muy importante que la tengamos muy clara para que la podamos desarrollar. Bien, el primer punto, que es elegir el texto, elegir el tema. Si tienes esa oportunidad de elegirlo, te recomiendo que sea uno que te llame la atención, el cual quieras abundar,
o tener mayor información acerca del mismo. Pero si lo vas a aplicar para el estudio y ya te dieron un texto del cual debes elaborar un mapa conceptual y de ahí estudiar precisamente, pues te recomiendo que sigas estos pasos. Bien, hemos trabajado ya en otras clases sobre la lectura valorativa de textos. ¿Lo recuerdas? Bien, vamos a repasarla. Esta lectura valorativa de textos es una técnica que nos va a funcionar mucho, sobre todo en este momento en que tenemos que extraer conceptos, como ya nos los había mencionado el maestro Mejer, que son conceptos claves que nos van a permitir desarrollar cada uno este tema y contribuir precisamente para una comprensión global. Bien, en esta estrategia de lectura valorativa de textos recordamos, lo primero que hay que hacer en los primeros 2 pasos es identificar los gráficos que tienen, los títulos, los subtítulos, porque nos dicen mucho de qué va a tratar el tema. Nos dan una idea o un panorama general, un primer acercamiento que nos permite incluso hacer inferencias. En los siguientes 2 pasos llegamos a la lectura general. En la primera lectura yo te recomiendo que lo hagas precisamente, vayas marcando aquellas palabras que tú desconoces, aquellas palabras que no están en tu vocabulario y posteriormente búscalas en el diccionario para que cuando llegues a la segunda lectura tengas una comprensión ya sin desconocer alguna palabra. Incluso también algo que no te he mencionado es que en algunas ocasiones no es necesario que tú recurras al diccionario, únicamente busca en el contexto qué es lo que se está mencionando, en qué contexto está esa palabra, porque seguramente tiene que ver mucho por qué la incluyeron ahí y te va a dar otro panorama acerca del mismo. Bien, cuando ya hayas realizado la segunda lectura, recuerda, durante la lectura ve marcando las ideas principales. Ya hemos hablado de las ideas principales y tú puedes localizarlas, identificarlas a través de 2 preguntas muy sencillas. ¿De qué se trata el texto y de qué habla? Esto, si después de hacer la segunda lectura vas a poder encontrarlas, vas a poder identificar mucho más rápido de qué es lo que estamos hablando. Posteriormente, vas a estar, hay que hacer otro filtro. Ya tienes las ideas principales, ahora hay que localizar esos conceptos, esas palabras claves que nos van a ayudar precisamente y que van a contribuir a desarrollar nuestro tema. Bien, para eso te voy a mostrar un ejemplo. En este ejemplo hablamos de las redes sociales. Ve cómo es el tema como muy amplio y viene aquí rápidamente una definición muy sencilla en conceptos claves. Plataformas de comunicación interpersonal, ¿no? Incluso viene se pueden desglosar en qué tipos manejan, por ejemplo, mensajería, imágenes y videos. Son conceptos en sí mismos que incluso se podrían desarrollar y por qué no podríamos incluso poner algunos ejemplos de cada uno de estos. Bien. Ya después que hayas, ¿cómo podemos pasar a este paso? ¿Cómo podemos construir? Algo que ya nos había mencionado es a través de relaciones jerárquicas. ¿Qué significa eso? Que vas a empezar de lo más importante hasta llegar a un asunto particular. Recuerda que son conceptos. No podemos incluir más de 3 palabras porque inmediatamente pues perderíamos un poco al lector, incluso a nosotros, si los vamos a utilizar de estudio, estos conceptos, como ya lo hemos leído, hemos aplicado la lectura valorativa, en el momento en que tú veas esta palabra, este concepto, inmediatamente vas a activar lo que ya has leído acerca del mismo y entonces cuando llegue, por ejemplo, la temporada de exámenes, puedes recuperar precisamente este conocimiento que has adquirido al momento de realizar la lectura. Es muy importante que la apliques. Bueno, muchachos, en esta sección A Través del Tiempo, les quiero platicar un poco acerca de cómo es que se dan estos avances respecto a la formulación o creación de diferentes organizadores gráficos. Bueno, todo responde a diferentes investigaciones tanto en el área de la psicología como de la pedagogía. En ambas disciplinas tratan de conjuntar esfuerzos para reconocer cuáles serían los mecanismos a través de los cuales nosotros podríamos aprender más y mejor, de manera más permanente y sostenida. Entonces, bueno, en el caso particular del mapa conceptual, fíjate que fue cerca de 1960 cuando un investigador cuyo nombre es Joseph Novak propone el mapa conceptual como tal.
y desde entonces hemos venido perfeccionando, modificando y proponiendo algunas adecuaciones para seguirlo utilizando y que siga siendo un material básico y de consulta en la vida profesional y académica de todas las personas. Así que, de nuevo te insistimos, síguelo practicando porque es seguro que lo seguirás utilizando en futuros niveles. Bueno, jóvenes, en esta sección de Palabras que Inspiran, te voy a platicar un poco acerca de algunas plataformas, algunas aplicaciones que tú puedes utilizar para producir tus mapas conceptuales con mayor facilidad que en cualquier procesador de texto u otro sistema, otro software. Estas aplicaciones, bueno, quiero que nos las platique una persona que es experta, que tiene mucho manejo de ellas con sus alumnos y bueno, es el maestro José Luis. ¿Cuáles nos recomendarías tú, José Luis? Bueno, pues precisamente lo acabas de mencionar. Estas plataformas, este software en sí nos mejoran, nos ayudan precisamente a procesar esta información, ¿no? Ello no significa que no lo tengas que realizar, ¿no? Que identificar las palabras, identificar los conceptos, hacer todo el proceso del que hemos platicado, ¿no? Lo importante aquí es que estos softwares son muy intuitivos y te permiten ir consignando la información e irla distribuyendo. Yo te recomiendo principalmente dos. Uno es Canva y el otro es Credly. Ambos son muy fáciles de usar, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Canva, vuelvo a repetir, es muy intuitivo y sobre todo es un software libre. Sí tienen algunas características premium, pero puedes trabajar con las características normales y predeterminadas que ellos te dan fácilmente y sin ningún problema. Oye, pues qué interesante, porque regularmente cuando trabajamos con un procesador de texto, se mueve todo, se modifica y es todo un lío. Entonces, qué bueno conocer estas dos aplicaciones cuyas imágenes tenemos aquí en el pizarrón y que podemos consultar en todo momento para hacer más fácil nuestro trabajo. Efectivamente, pues seguro que le va a ayudar mucho a nuestro alumno Víctor precisamente para organizar toda esta información que hemos comentado y que le puede servir a lo largo de su vida y su trayectoria académica. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo el día de hoy. También invitarlos nuevamente a que compartan su mapa conceptual que han realizado al correo que va a aparecer en pantalla más adelante y no olviden sobre todo anexar su mapa conceptual a su carpeta de experiencias. Muchas gracias. Así llegamos al final de otra emisión de Proyecto E. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Las y los esperamos en la próxima. Muchas gracias.